Estamos grabando un mes después de los resultados electorales de las famosas elecciones en México y te traemos todo el panorama de lo que ha ocurrido en el país y de todo lo que viene para México. Plan C, reforma judicial, todas las dudas que giran alrededor en tu mente y en la nuestra, aquí te las explicamos. Y justo cuando pensábamos que íbamos a tener un descanso de las elecciones eternas que vimos en México, se nos presentan ya a la vuelta de la esquina las elecciones de Estados Unidos. Nuestro vecino comercial, nuestro socio comercial más importante y nada menos que el país más poderoso del mundo. Esto y mucho más vamos a platicar y vamos a analizar en este capítulo de Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola Marisa, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de este capítulo después de que nos tomamos un mes de vacaciones. Siento que inconscientemente era el mes que todos necesitábamos después de este bombardeo de información, que estoy muy segura que la gente está igual que nosotros, que a ver, la información no ha parado, la información en el país ha seguido a tope, mucha especulación, un sentimiento, no sé si tú coincidas conmigo, de una ciudadanía entre molesta, desencantada, confusa, pero aquí estamos ya con todos los datos, con toda la información para sentarnos a hablar de lo que pasó en México y todo lo que viene, a ver, tú lo dijiste bien, no solo en México, ya en las elecciones internacionales también. Así es, y me encanta que justo hoy estamos grabando a un mes de las elecciones en México. Me levanté como con este deseo de ver ya hacia adelante, ¿qué sigue? Ya haya ganado tu candidata o no, es como lo que sigue. O sea, tenemos que seguir avanzando. Yo seguí todo este mes recibiendo notas, memes. Mucho, yo también. Mucho falso. Y ya decía, lo que sigue, y me encanta que estemos grabando justo a un mes de las elecciones. A mí también me pasó mucho. Estas elecciones me sorprendió para bien, y no me quiero jactar, como la manera en cómo interpreté los resultados, porque me acuerdo mucho la elección, por ejemplo, del 2012, lo puedo decir como duelo electoral que vivías al otro día, el sentimiento de desencanto hacia ciertos resultados y que sí te paraliza y te hace caer en fake news, te hace caer en rumores falsos, te hace levantar cierto pánico colectivo compartiendo información que por momentos tú quieres como validar tus sentimientos. De ahí, bueno, se vivió el 2018, vivimos en su momento la intermedia del 21 y esta del 24 siento que los resultados los interpreté con una especie de madurez electoral que creo que vale la pena también poner sobre la mesa, porque definitivamente las elecciones nos dieron una sorpresa. Ahorita vamos a hablar en qué sentido me refiero a sorpresa, pero eso no se tiene que traducir a mucho de lo que estamos viendo del papel opositor, por decirlo de alguna manera, que tú bien lo decías, que está circulando también. Entonces, coincido contigo, ha sido un mes en donde creo yo que la ciudadanía se siente huérfana y desilusionada un poco y no ha habido una figura opositora que salga a darnos como una vertiente o una luz de hacia dónde va el país. Así es. Y bueno, pues arrancamos, Marisa, y yo con esta primera frase con la que quiero arrancar de lo que pasó es México habló. Cada elección México habla y aquí fue un triunfo contundente de Claudia Sheinbaum, que ya lo sabíamos. A ver, contundentísimo. Totalmente, más de 30 puntos y no solo la presidencial, ¿verdad? Se fue carro completo con el Congreso, ahorita tú vas a hablar de los números, pero pues sabemos que los diputados van a tener mayoría calificada, el Senado está por verse por 3 lugares que les falta. Que es nada, ¿eh? O sea, no es nada. Los tienen mañana, o ya los tienen, yo creo. Así es, entonces México habló. Y desde ahí, como que parte una nueva realidad y es valorar el instituto que tenemos, ¿no? El INE. Funcionó, sí, una vez más, que sí tiene áreas de oportunidad. Coincido. Que sí ha sido una de las grandes conversaciones de estos años pasados de sí tiene que haber reformas, que sí es muy costoso o no. Pero volvió a funcionar. ¿Por qué? Porque recordar, los ciudadanos hacemos las elecciones. Para que nos estén escuchando, que fueron funcionarios de casilla, de verdad, gracias. Yo, como les he platicado aquí, no tengo ningún hijo en edad de votar, pero me acompañaron 3 de mis 4 hijos, los 3 adolescentes, y de verdad es una emoción ver tanta gente y tanto interés. Entonces, México habló, funcionó una vez más el INE, y algo que
pues obviamente hoy vemos que es la minoría quienes no votaron por Claudia, para mí sería no caer en el miedo. Fue como, a ver, yo el domingo estaba con una paz, como dicen, una paz, pero de repente el lunes, y pues ni modo, como dicen, bañándote se te vienen mil ideas, ¿verdad? Porque Sí, te yo está también, es cayendo como sí. agua al cuerpo. De repente sentí algo en el estómago decir, y también el Congreso, A mí mayoría justo, sí. absoluta, ¿qué va a pasar con los contrapesos? Entonces, esta minoría que no votaron por Claudia, porque es una minoría, vamos a decirlo, importante sí, porque va a haber contrapesos de una oposición fuerte, tenemos que respetar otra vez que la mayoría habló, que algo hizo el gobierno actual para que la mayoría del país votara por Morena. Y hay que ver qué programas sí funcionaron, pero sobre todo respetar. O sea, yo empezaría a respetar el triunfo y ahora sí empezar de aquí a sumar. Y bueno, pues eso es básicamente lo que sucedió. Hace una lectura muy expresa, obviamente los mercados también se pronunciaron. A mí el factor de los mercados a ver, sin ser experta, y siempre lo he dicho, mi talón de Aquiles es el tema de la economía, pero el tema de los mercados sí me dio una pauta diferente en el sentido de, mucho se decía de, es que vamos a hacer el siguiente Venezuela, vamos a hacer, regresamos a los totalitarismos. Y el tema de los mercados fungió como contrapeso en las decisiones de las autoridades mexicanas en la primera semana. Vimos una declaración del presidente, vimos cómo se mueve el mercado, vimos que la presidenta electa tiene que salir a amortiguar Claro. la situación, vimos que los mercados empiezan a regular un poco más. Entonces, para mí entró como otro factor en la ecuación de la toma de decisiones mexicanas, que dije, mira, esto va a estar interesante. Después vimos también declaraciones por parte de las autoridades extranjeras, exactamente, que México estaría en riesgo de salir del TEMEC si se configuraba o si se confirmaba el tema de la reforma judicial. Entonces, a lo que voy, tú le decías muy bien, que no cunde el pánico. O sea, hay factores externos que están fungiendo en las decisiones de los políticos actuales que nos pueden hablar que por lo menos nos vamos a ir con los pies de plomo un poco, o eso estoy intuyendo yo a 2 de julio, ¿verdad? O sea, tampoco soy voz de profeta, pero creo yo que no nos vamos a ir con este desboque de fast track y de totalitarismo que a mí sí me llegó a espantar un poco, así como tú que te estabas bañando y de repente lo te del cayó. Congreso. Exactamente. Y a ver, también ya Claudia, la ganadora, ya se juntó también con los empresarios, con las cámaras. Entonces también ha sido como aquí estamos porque tenemos que seguir haciendo país de parte del sector económico. Y como yo lo digo mucho en mis reuniones sociales, hay demasiados morenas de closet. Es decir, no lo digo públicamente y sobre todo en ciertos sectores económicos hay que decirlo, Sí. pero apoyaron y están apoyando. Entonces, a sumar. Y bueno, lo importante, lo interesante también es ver números, que ya pasó un mes, ya más o menos no lo sabemos, pero el Congreso. A ver, a mí sí me sorprendieron, me atrevo a decir que 2 cosas y me desilusionó una. Porque en cierto sentido yo sí me esperaba el triunfo de Claudia, sí me esperaba un triunfo abrumador. Sí intenté ser optimista creyendo que la ciudadanía iba a ejercer un voto cruzado en el sentido de darle la importancia suficiente Claro. al poder legislativo. Por otro lado, me di cuenta también, este tema, fui recapitulando mucho de los capítulos que grabamos aquí y que los pueden ir a ver en Cambiando la Narrativa porque son atemporales. Por ejemplo, la plática con Pato Morelos, en donde nos hablaba de los números que existían que corroboraban que Claudia podía tener más votos que Andrés Manuel, porque a mí, Marisa, me parecía imposible que rebasaran el fenómeno Andrés Manuel. Sí me esperaba un triunfo de Claudia, no me esperaba que fuera la presidenta más votada de la historia hasta ahora, ¿no? Y bueno, y tiene que ver porque Andrés Manuel la puso, o sea, claro no. que también suma eso, ¿verdad? A ver, y porque que aquí vamos un poco al tema de las impugnaciones también, y porque el piso no estuvo parejo, eso también lo tenemos que decir. Y el tema de las impugnaciones, siempre y cuando estén bien fundamentadas, a mí se me hacen válidas, porque gracias a las impugnaciones se marcan precedentes precisamente para legislar y mejorar las instituciones. El tema de Facebook en su momento, que si tal candidato, a ver, nos vamos a lo básico, el tema que Televisa solo le abría voz al partido oficialista. Si no hubieran impugnado en su momento, no se hubiera legislado el IFE en su momento, para que entonces el piso estuviera parejo en ese sentido. Y en esta elección sí vimos un retroceso democrático en el sentido que empezaron con elecciones súper anticipadas, oposición y oficialismo, que empezó el oficialismo con el tema de las corcholatas, pero siguió la oposición.
unas leyes electorales sumamente Ambiguas. débiles y ambiguas. Vimos cosas que no habíamos visto en otras elecciones. Yo sí creo que dimos un pasito atrás sin decir que perdimos y que la democracia. No, sí dimos un paso atrás que se necesita hacer una pausa y decir, a ver, ojo, pasó A, B, C y D y no podemos permitir que se repita. Por eso creo yo que es importante el tema de las impugnaciones, siempre y cuando, repito, estén bien fundamentadas. Por un lado. Por otro lado, a mí las dos sorpresas que yo tuve fue, punto número 1, la participación electoral. La gente no salió a votar. El porcentaje promedio en una elección presidencial es del 63% de la población. El porcentaje electoral que se mueve a las urnas en el 2018 fue del 65%. Se esperaba por lo menos un 63, un 65. Yo me atreví a decir un 68, porque en mi círculo, pues yo escuchaba mucha participación en mis redes sociales y me acordé lo que platicamos precisamente con la Chávez de las cámaras de eco, en Que donde te claro, mueves. donde te mueves, lo que tú escuchas. Y yo me topaba con comentarios de, es que claro que fue fraude, porque todos mis conocidos votaron por Xóchitl. Y yo sí, tus conocidos del fraccionamiento y del club. Claro. O sea, tenemos que abrir un poco el panorama para entender que hay muchos Méxicos, que lo hemos dicho también aquí, y que no quisimos escuchar, probablemente nosotros como ciudadanos, me brinca un poco la idea de los partidos políticos al resto de los Méxicos. Entonces, punto número 1, no salió la gente a votar. La participación electoral fue del 61%. Fue una participación baja para hacer una elección presidencial. ¿Eso de qué habla? Que los políticos, sobre todo creo yo los políticos opositores, no supieron capitalizar uno solo de los escándalos que ha tenido el partido en el poder. Uno, Valeria. De acuerdo. O sea, yo checaba números y los números que sacó José Antonio Meade y Ricardo Anaya sumados son exactamente los mismos, son 21 millones de votos que sacó la alianza PAN-PRI-PRD con Movimiento Ciudadano. 21 millones de personas que fueron a las urnas a votar por la oposición, o sea, no por Morena. ¿Qué te habla esto? Que la gente busca otra alternativa de la oposición, pero que ni una sola persona que se desencantó del partido en el poder lo supo capitalizar Claro. la oposición como votante. Y aquí tiene que haber una crítica tremenda para la oposición en general. Y creo yo que renovarse o morir, punto. Y si no se están renovando, como lo estamos viendo en este mes, que yo no he visto un cambio Nada, sustancial nada. o una autocrítica digna de mencionar, me llega a hacer dudar de entonces qué papel en la historia del país están jugando. Porque es un país, es un momento de la historia, creo yo, importantísima para que la oposición tome también cartas en el asunto y asuma las responsabilidades, porque mucho es que el piso no estuvo parejo, que Dine hizo esto, que nos sembraron votos, que anomalías. Ajá, ¿y tú qué hiciste mal para entregar los resultados que estás Claro. entregando? Y era lo que tú decías del PRI. Sí, totalmente. Y eso que dice renovar y morir, de hecho escribí así, se llamaba el título de una de mis columnas semanales, y es también lo que está pasando este mes. A ver, ahí siguen los dirigentes, ahí siguen los presidentes de Yo los no puedo con partidos. eso. Y esto nos Buscando habla... aparte reelección. Claro. Alito Moreno. y que posiblemente va a ganar. Y a esto lo que nos habla es y cómo se van a comportar la oposición, estos partidos, en la siguiente administración. Los siguientes, vamos a ponerle 3 años, si estamos hablando del Congreso, pero estamos hablando de un sexenio. Ya ayer debieron de haberse puesto a trabajar la No, a ver, oposición. la renuncia la tuvieron que haber entregado Claro, el otro día. Exactamente. Y bueno, a ver, ¿qué pasa nada más? PRI, PAN, así como un recuento. El PRI hoy gobierna 2 estados, el PAN 4. Alito Moreno, desde que llegó a la presidencia, ha perdido 11 gubernaturas. Han perdido de 7 millones de afiliados al PAN, ahorita están más o menos en 1.400.000. Estamos hablando que hoy la segunda fuerza más grande es el PAN y el PRI, y lo dijimos aquí también en una mesa y con Sí. Lorena de la Garza, para mí está desapareciendo. Y yo no sé si va a llegar a los siguientes 6 años en el siguiente elección presidencial, cómo va a figurar el Sí, sí, PRI. ¿en Hoy qué? tiene 2 estados, Coahuila y Durango, ¿sí? Y bueno, para el PAN lo mismo. O sea, el PAN también ya cada vez se está haciendo más chico. A ver, y- que quedó como segunda fuerza electoral, pero eso no significa que haya sido un resultado positivo. Totalmente.
como que se juegan con esta narrativa de autoengañarse, creo yo. En el 2021 lo dijeron, hay tiro porque si sumo los números... No, a ver, tiene que haber una autocrítica sustancial. Y ni juntos les funcionó, Marisa. O sea, el no. tema es, y aquí cuestiono la alianza, y ayer justo escuché a uno de los senadores, Damián Cepeda, decir, nunca estuve de acuerdo con la alianza. Realmente, pues ya hoy vemos que la alianza no funcionó. No. A ver, la sumatoria de votos o la sumatoria de logos de partidos no se tradujo en sumatoria de votos. Y otra vez me pregunto si les va a funcionar para hacer oposición, porque en las elecciones no funciona. Entonces aquí es donde ciudadanos nos tenemos que poner las pilas en exigir a nuestros representantes para tener esta oposición responsable. Y bueno, y nada más hay que mencionar MC, que sacaron el 10% de los votos. Y yo me quedo con la misma pregunta de los meses pasados que aquí hablamos mucho. ¿Y qué va a pasar con MC? Y sigo con la misma pregunta. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, pues 10 puntos son algo, es algo. A ver, se consolidaron juntando los 2 dígitos. Así no es. precisamente fueron competitivos. Sí. Estuvo súper interesante porque fue un resultado para Movimiento Ciudadano en Nuevo León, diferente al que fue en Jalisco, que son los 2 estados, por decir de alguna manera, que gobiernan. Naranjas. En Nuevo León creo que fue un voto de castigo hacia Samuel García, que representa Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Totalmente. Y en Jalisco creo que Enrique Alfaro, y se le fue duro al otro día tanto a Dante Delgado. A mí eso me está gustando y siento que no se ha terminado de darles el espacio suficiente que se necesita. Mencionamos ya a Damián Cepeda, porque no es una voz más líder en el partido, porque sigue Marco Cortés hablando y no Damián Cepeda con esta capacidad de autocrítica que ha representado. Sí. Mismo tema con Alfaro. Alfaro al otro día sale a dar como un análisis un poco más autocrítico también de su partido, de Movimiento Ciudadano, pero no lo vemos como una figura líder en Movimiento Ciudadano como partido político. Claro. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir? Que ahorita llegamos al punto de Estados Unidos, con los mismos liderazgos Líderes. de Dante Delgado, Marco Cortés, Ya, Alito Moreno, urge, ¿sabes? urge A ver, cambio. exacto. Urge Trump, cambio. Biden, bla, bla, bla. Y de MC creo que va a estar interesante de Nuevo León, que bueno, pues son los dos, como dijiste Sí, tú, los dos estados naranjas. Sí llegó Colosio, Sí después llegó de un conteo voto por voto. Fíjate que a mí ese resultado sí me sorprendió, por ejemplo. Sí, El yo de- pensé yo que iban sí- a ir en primer lugar. Yo sí esperaba un Luis Donaldo Colosio Claro. triunfando en votos, porque siento que Luis Donaldo Colosio sí se ha desvinculado un poco de la figura que en su momento, creo yo, se castigó del voto en AMC. Nuevo León. Él sí lo veo un poco más, pero bueno, se lo pasó a traer también. Me gusta mucho de Nuevo León y lo quiero reiterar, el tema del voto cruzado. Totalmente. Y el tema de saber castigar a las autoridades cuando no les gusta algún tema de lo que está ejerciendo, cosa que no vivimos en Veracruz. Sí. Y aquí sí lo tengo que aplaudir. Y aquí en Nuevo León, digo, nada más así como paréntesis, que sé que nos escuchan de todos lados, pero bueno, aquí el Congreso quedó en 3 partes, Morena, MC y PRI y PAN. Y bueno, digo, nada más para cerrar de Colosio, que sí, ha sido el que más se ha separado. Yo también pensé que iba a ganar la fórmula de él y Marta Herrera en Sí. primer lugar, pero justo ayer leía un editorial pues cuestionando si el también no haberse unido a MC también le afectó como traidor. Es decir, ¿estás o no estás? Usas a MC para Claro, llegar, claro, claro. pero no nos apoyaste. Apoyabas más a Xochitl, no apoyabas a Maynes. Entonces, bueno, vamos a verlo en el Senado. El nombre representa muchísimo, muchísima historia en nuestro país. Yo siempre he dicho que es como el hijo de México porque todos pues, vivimos cerca de lo que le sucedió a su papá y a ver, su a mamá. mí- Entonces vamos a ver qué sigue con MC, porque con el PRI y el PAN lo único que sigue es renovarse, renovarse, renovarse. A mí, sin ser de Nuevo León y sin haber vivido como tan cerca el gobierno que él ejerció en su momento o su participación política, yo sí tenía ganas de verlo en el Senado. O sea, sí tengo ganas de escucharlo, sí tengo ganas de ver esa figura política hacia dónde Claro, va. claro. Entonces, ahí sí, a mí me llamó mucho la atención del voto Nuevo León, que es un voto completamente cruzado. Totalmente. Gana Claudia. En la senaduría también Morena Morena. sorprende, pero Congreso local se lo dan a la Alianza y ciertas alcaldías se las dan a Movimiento Ciudadano. Sí, o sea, sí, sí, sí. es un voto contrario a lo que se vio en el resto del país, sumamente Diverso, cruzado. cruzado. Exactamente, Así que ocurre poco. Para resumir, yo creo que este tema sobró ciudadanía y faltó clase política, por completo, porque a mí no me gusta decir que dónde está la oposición, la gente no, a ver, la marea rosa les aplaudo, la participación electoral de la gente que salió a votar les aplaudo,
la participación de la gente en el extranjero que yo ahí Con sí todo soy... el caos que hubo. Pero a ver, también en la autocrítica me los paso a traer porque mis respetos, ok, madrugaron en Madrid y se fueron a formar a las 3 de la mañana. Sí, pero no se registraron para votar, Totalmente. no calendarizaron que era una Así votación y es. se fueron a... Yo criticaba mucho el queremos votar, queremos, pues no hubieran viajado. O sea, Quédate aquí. tu boleta estaba en tu casilla y las boletas están contadas en las casillas especiales en el extranjero. Claro que todos queríamos votar, pero entonces tengo ahí también una capacidad de De autocrítica, pero yo a la ciudadanía sí se lo aplaudo, en todos los sentidos, y sí quiero que sea esa ciudadanía la que no se desencante de los resultados y la que no bote ya la toalla, porque es muy fácil que eso ocurra. A mí me ocurrió en otras elecciones de... ¿Sabes qué? Ya, ¿para qué me sigo estresando? ¿Para qué me desgasto? Siempre es lo mismo. Y yo lo pongo de ejemplo. ¿Prendo el Netflix? No. A ver, entiendo que la clase política le falló a la ciudadanía, pero hay que estar cerca porque fueron los ciudadanos los que detuvieron la reforma electoral, el famoso plan B del INE. Educativa y Los que ejemplos. respaldaron a la Suprema Corte en su momento, sí hemos generado un cambio sustancial cuando como ciudadanía estamos involucrados en las decisiones de los legisladores y hoy más que nunca tenemos que seguir ahí pendientes. Entonces, que toda esa gente que se involucró, porque de verdad a mí me sorprende y se los agradezco de corazón, toda la gente que no le interesaba la política y a lo largo de todo este periodo de precampañas se empezó, yo lo digo, como encontrar la hebra del hilo y a meterse y a preguntar qué es mayoría calificada y cómo pierde un partido el registro y si voto en coalición o si voto independiente. Toda esa gente que se involucró ya en este proceso no se suelte, no se vaya, no se desencante. O sea, esto sigue y el país va a poder con lo que viene para México. Que sigamos aquí un broma, meme, que sigamos siendo expertos en política y ya nos pasamos ahora expertos en clima y huracanes con la temporada que viene, pero sigamos. ¿Qué viene para México? Viene un mes clave que va a coincidir el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador con el Congreso de la Unión recién votado, diputados, senadores, un mes. Entonces, estamos todos con la vista o la mira puesta ahí en decir qué reformas se van a aprobar. Ya ayer escuché, y en voz también del presidente, decir, a ver, sé que en un mes no se pueden votar todo el paquete de reformas que propuso en febrero. La que más le interesa es la del Poder Judicial, que sabemos que se resume en que los jueces magistrados sean votados van a voto popular. A voto popular, que ya pues ha habido demasiada análisis y justo uno de los siguientes programas que queremos es meternos a fondo en ese tema. Esa sí merece la pena, creo yo, desmenuzarla. Totalmente. Esa reforma. Así es, y lo haremos y de verdad ya aquí ya queda el compromiso. Pero para mí lo más valioso de este siguiente mes, que es septiembre, es cuál va a ser el papel de Claudia. Es decir, hoy a ella le conviene decir, voy a apoyar a todo, porque lo ha dicho, todavía hasta el día de ayer dijo, yo voy a apoyar a todas las reformas que ha propuesto y proyectos el presidente. Pues claro, pues él apoyó, él la puso. A ver, ahorita no se puede desbancar de Andrés Nada, Manuel. cualquiera de nosotros lo haríamos. Ese mes, digo que aunque esté Andrés Manuel, va a ser clave para ver qué pinta para Claudia, porque Claudia ahorita tiene 2 meses para negociar con él. Oye, no me dejes estas broncas. Oye, hay que parar esto tantito. Y ya lo dijo, la reforma del Poder Judicial, sí voy a favor, sí estoy de acuerdo, pero quiero consultar con los colegios de abogados. Entonces, parece como que un poco más de una imagen de más mesura, pero para mí ese mes va a ser clave. Está ¿sí? en un papel controversial porque es presidenta electa, pero el que le está cediendo la silla presidencial es su jefe político. Entonces, entiendo que es como que no te le puedes desbancar al jefe, pero Sí. no puedes salir a decir lo contrario, pero sí ha dado señales de un gabinete más moderado. Exacto. A ver, a mí sí me da miedo, y lo digo tal cual porque he estado muy optimista, y lo que me dejó un mal sabor de boca, a mí no me gusta la idea de regresar a un partido hegemónico, a mí no me gusta la idea de concentrar el poder en un solo partido. Que eso. Ahorita ya que estamos platicabas del viviendo otro eso. día que te estabas bañando, yo ese era el feeling que decía, esto sí era lo que no quería. No, regresamos a eso. Pero de eso a irme a, vamos a hacer Venezuela, porque a mí también me han llovido mensajes de verdad, de,
oye, ¿me sugieres ya empezar a hacer un plan B y de mudar a mi familia, a ver, al extranjero? Y yo lo digo mucho, no es como que vas a abrir la puerta el 3 de junio y soy Venezuela, porque que el tema de Venezuela también va a estar interesante. Entonces, este tema que tú dices de Claudia va a ser fundamental para ver en este mes qué tan radical, por decirlo de alguna manera, se va a ir el Congreso también, cómo se va a comportar, qué tanto se va a desbancar de esta imagen de Andrés Manuel. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica de ser la primera mujer presidenta y de empezar a conciliar a un México que llegó a un 2 de junio sumamente dividido y sumamente polarizado. Y hay un caso de éxito de Angela Merkel, cuando llegó al poder, con todo el apoyo de su padrino, padre político, mentor, igualito que Andrés Manuel y Claudia, y ella se descuadró, o sea, es decir, dijo, hubo una polémica, tema financiero del partido, y en ese momento dijo, bye, y lo desconoció total. Entonces, digo, yo no estoy así como esperándolo, pero sí me gustaría. Yo eso lo veo muy difícil que ocurra. Muy difícil, pero sí me gustaría una Claudia independiente, una Claudia que en estos 2 meses negocie juntos para que ella arranque bien qué va a suceder en el Congreso ese mes. Y mira, con eso ganaría muchísimo apoyo ciudadano que por pudiera. Por lo menos el tema opositor, claro. que en su momento como que la vincula directamente con, se ganaría por completo a la parte del país que Andrés Manuel no se pudo ganar nunca. Si logra detener la principal reforma ahorita, que es la reforma judicial en septiembre, sería un triunfo para ella, que yo no sé si Andrés Manuel, que pocas veces ha dejado que brillen otros, le dejará este espacio. Entonces, vamos a esperar eso, vamos a estar aquí analizándolo, eso viene para México este mes, ya el gabinete más moderado. Y bueno, pues vamos ahora sí con nuestros vecinos. A ver, a grandes rasgos nada más para recapitular lo que viene para el país. Este primer mes postelectoral lo que vivimos fue una oposición que no ha hecho autocrítica ni cambios sustanciales, un mercado un tanto volátil porque a raíz de que se consolide el triunfo de Morena nos faltó decir los números, tienen el poder ejecutivo, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no alcanzan la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, pero se quedan a pocos escaños de alcanzarlo, lo que va a obligar a la oposición a mantenerse firme como oposición o a nosotros como ciudadanos, empezar a fiscalizar las decisiones, empezarnos a grabar los nombres de los senadores porque se va a poner buena y se va a poner dura la rebatinga en el Senado, por un lado. Por otro lado, el 1 de septiembre entra el nuevo poder legislativo por completo. Entran los diputados y los senadores, pero sigue Andrés Manuel como presidente, porque mucha gente tiene dudas básicas con el tema del Plan C. Me ponen mucho, ¿qué es el Plan C? El Plan C fue lo que Morena designó o nombró como que Andrés Manuel va a gobernar con otro congreso, con el congreso que entra ahorita el 1 de septiembre, del 1 de septiembre al 1 de octubre, y quiere poner sobre la mesa todas las reformas que no se le autorizaron o que no se le aprobaron porque no tuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que perdió en la elección del 2021. Entonces, en teoría va a venir un paquete de reformas que, bien, lo está protagonizando la controversia de la reforma judicial, viene la militarización del país. En teoría vienen varias reformas que se van a poner sobre la mesa. Y efectivamente, como decía Valeria, lo que vamos a ver ahorita es el análisis de cada una de ellas. Es normal que haya cierto nerviosismo en la oposición porque el panorama a favor lo tuvieron, o sea, tuvieron una votación mayoritaria que lo pueden traducir como el pueblo me ama y quiere que yo siga haciendo. Podemos hacer esto, y podemos tenemos hacer lo que la a mí mayoría. me plazca. Exacto, voy a seguir con el segundo piso de la transformación. Y por otro lado, porque tienen casi la mayoría en ambas cámaras. Entonces, lo que viene ahora va a ser una rebatinga entre oposición, oficialismo, la reforma, le quito esta, le quito el otro, para ver el 1 de septiembre que entra el nuevo Congreso, qué viene para ese mes. Ese mes es sustancial para el país, sustancial para Claudia Sheinbaum, y ahora sí, el 1 de octubre entra Claudia Sheinbaum como presidenta, sale ya Andrés Manuel, veremos también qué figura, qué papel toma como expresidente, y entramos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, que entra Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, y el 5 de noviembre tenemos las elecciones gringas, las elecciones estadounidenses. Entonces, son muchísimos factores que van a estar moviendo muchísimas ecuaciones dentro del país, mucho análisis, mucha negociación, mucha volatilidad, no sé si lo estoy diciendo bien, entre el peso y el dólar. Volatilidad. Lo que ya estamos empezando a ver también.
Y bueno, ¿qué nos estamos ahorita enfrentando? Bueno, pues sabemos que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa. No, neumonía, sí. Punto y se acabó neumonía. Es decir, lo que hagan ellos nos impacta en todos los sentidos. 5 de noviembre elecciones, ya hubo el primer debate que el mismo presidente Biden quiso presionar, apresurarse para que fuera en la conversación del verano y le falló. Le falló, lo perdió, se dio un tiro él solo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, la semana pasada, el jueves, hubo este primer debate en CNN y él no estaba al 100. Y es donde todas las conversaciones se van a la edad. A mí sí me parece que son personas ya muy grandes los dos. Los dos. Y con todo respeto a la gente que nos escucha, que ya son adultos mayores, tienen demasiado que aportar, demasiada sabiduría, pero para dirigir países, para dirigir el país más poderoso del mundo, sí requieres vitalidad, sí requieres energía y, sumémosle, que no son buenos candidatos. O sea, si vemos también a Trump, obviamente tiene a una base fuertísima de republicanos apoyándolo, pero es una persona que, desde a lo mejor aquí ya me voy a ver los temas que a mí me interesan en un político, pero juicios en su contra, dudosa su participación en impeachment. En este movimiento que hubo para el Capitolio, el la toma del Capitolio, que justo es lo que ayer la Corte se declaró a favor de Trump, que tiene esta inmunidad. Y los expertos dicen, o sea, en este debate mintió constantemente y manipuló, la verdad, que es su habilidad número uno, aparte de ser violento, aparte de ser irrespetuoso. Misógino. Entonces, bueno, a mí su perfil como líder en todos los sentidos, líder humano, líder social, me llama la atención que hay estos personajes que ganen. O sea, a mí me habla de la ciudadanía, cómo estamos y cómo hemos ido bajando la vara. Entonces, claro, viene esta elección que considero que va a ser un imán, no tanto por las buenas propuestas o las propuestas innovadoras, porque son unos personajes los dos candidatos, o sea, por donde le quieras ver. Y obviamente hay pánico, esa es la palabra, pánico de los demócratas de ¿qué hacemos? Técnicamente sí pueden cambiar al candidato. Todo esto lo vamos a ver hasta agosto, que es cuando son las convenciones de los partidos. Y ya se han ahí barajeado Michelle Obama, Kamala Harris. Tema de Michelle Obama no ha salido nada oficial. Yo siento que es el típico rumor de la revista, porque yo estaba igual que tú. Yo de que Michelle Obama, y cuando me metí a ver, yo decía, es que cómo no se baja Biden si está Michelle Obama. Y cuando me metí a ver como análisis serios, no la mencionan. No. Mencionan a Kamala Harris, mencionan a 3 candidatos demócratas. Al gobernador de California, a la gobernadora de Michigan y al gobernador de Illinois. O sea, entonces, pero el tema más importante de los demócratas es si los otros posibles relevos tienen el reconocimiento nacional. Y las elecciones se ganan con reconocimiento. Ahorita hay un presidente, a ver, pues todos saben quién es, y Trump que ni se diga. Entonces, ahí es donde para mí han ido bajando la calidad en cuanto a qué aspiramos como país. Y pienso en las nuevas generaciones o en los que estamos en los 40, es decir, de verdad esos son nuestros candidatos, porque en otros sectores como el económico, artístico, Elon Musk, quienes están llevando la conversación, Mark Zuckerberg, son gente en los 40, 50, incluso 60. Y tenemos estos candidatos 78 y 81 años. O sea, a mí me hace cuestionar realmente qué pasó con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que hoy tenemos a estas personas, con todo respeto, pero en su vejez. A ver, a mí el perfil de Joe Biden me fascinaba, pero siento que, a ver, qué duro de ser para él entenderlo, que llegaste al sueño que habías tenido toda tu vida, que es la presidencia del país, en una edad en donde ya no te da la mente, ya no te da el cuerpo, ya estás en una edad avanzada. Hasta antes, si ustedes estudian la trayectoria de Joe Biden, es un personaje, a mí me gusta mucho, es un personaje ejemplar. A mí me encantaría verlo como el presidente que tú dijiste. De transición. De la transición. Totalmente. Un solo periodo. Se me hace admirable aceptar hasta dónde da tu capacidad, y lo decía en su momento Tatiana Cloutier en esta mesa también. A ver, yo daba ya mi 100% en X secretaría y no pude hacer más, no pude lograr más, prefería hacer un paso a un lado porque ya no puedo. A ver, a mí eso se me hace admirable, tener una capacidad de autocrítica de decir, hasta aquí ya no puedo, no tenemos siempre que ir el todo por el todo. Entonces a mí me encantaría ver a un Joe Biden que diga,
ya no es mi momento. Por otro lado, Donald Trump para mí ha sido, a ver, en el país de la ley y el orden, ha sido el presidente que se pasó la ley por Con el arco del permiso. triunfo y rompió el orden del país. Este tema del asalto al Capitolio, a ver, lo vemos en Asalto era la Sudamérica, palabra. perdónenme, pero no en los Estados Unidos. Y no nos podemos acostumbrar a que eso es normal, a que un juicio más y no pasa nada, porque en teoría eso es lo que no pasaba en Estados Unidos. Claro. En teoría eso es lo que nos admiraba de la política estadounidense. Entonces, coincido contigo, de los dos no armas uno. Por otro lado, creo también que nos estamos guiando un poco más, creo yo, por la emoción, y quiero creer que ellos están guiando sus decisiones en la razón, porque yo escuchaba un análisis que me llamaba la atención, que el hecho que Joe Biden se baje de la contienda no significa un panorama sencillo para el Partido Demócrata. Cualquiera de las dos opciones, tanto que siga como que se baje, totalmente, sí. vienen ajustes importantes que tienen que hacer para seguir capitalizando el voto el voto demócrata en los Estados Unidos. Y hablaban que Kamala Harris trae peores números de aprobación que Joe Biden. O sea, lo que voy, que no hay un candidato y que los Que no tenga gobernadores reconocimiento. demócratas no tienen Claro. un reconocimiento nacional como para suplir a Joe Biden. Entonces entiendo mucho que el fin de semana pasado hubo una reunión en casa de Joe Biden con sus asesores, con su familia. Aparentemente dan la idea, sin que lo digan públicamente, dan a leer entre líneas que no se va a bajar de la contienda, porque ya salió Barack Obama a decir que todos tenemos Tuvo malos debates. una mala Exacto, noche. exacto. Y perdona más, y su familia, Marisa, es quien públicamente son quien más lo están apoyando a que Sí. siga, que siga, que siga. Y bueno, más aquí un paréntesis, justo cuando estabas diciendo de saber cuándo ya es tu momento. Yo este fin de semana vi la serie de Roger Federer. Ah, Haz de no la he cuenta visto, que sí. la ves, a sus 41 años se retiró del tenis porque físicamente ya no podía por unas lesiones que tuvo en la En la rodilla, rodilla. cirugías, y de verdad admirable. Para mí el mensaje que se me quedó del documental fue, ya no puedo. Y sigo aportando desde lo que tanto amo, que es el tenis, desde otro lugar. Y pues imagínate Biden lo que pudiera como un presidente de transición seguir aportando. Pero bueno, eso ya también es como dices, desde el fondo, deseo. sí. Y es pero, que hasta pues, donde está el la ya razón. no puedo no se traduce en síntoma de debilidad. Al contrario, el ya no puedo para mí de Federer, por Sí. ejemplo, se traduce en síntoma de fortaleza en el sentido de me voy en alta, ¿sabes? Sí. Pero naturalmente lo traducimos al ya no puedo, estiro la toalla, y no necesariamente es así. ¿Y quién nos convendrá para México? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. También escuchaba un análisis que a nivel internacional Estados Unidos estuvo más en paz o pacíficamente con Trump, que nos ha ido mejor. Sí, fue mucho golpeteo mediático probable, o sea, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, exacto. En el tema de seguridad y sobre todo en la frontera se habla que hubo más seguridad con Trump que con Biden. También el tema de la economía, la inflación se fue a los cielos con Biden. Entonces, pues hay sus... Habría que ponderar. Habrá que ponderar y bueno, también nos quedan varios meses para traer ese análisis de traer cuál es el impacto de cada uno de ellos dos a nuestro país. Que a ver, también vemos un común denominador en lo que está pasando en los Estados Unidos con lo que pasó en México, que al cuarto para la hora se ponen a ver quién es el candidato más óptimo para la elección. En México tuvimos 6 años para ir preparando una oposición morena. A partir del 1 de julio del 2018 se puso a fortalecer su base electoral, con los siervos de la nación, con toda la estructura mediática, las corcholatas, todo lo que ustedes quieran ver, que esa maquinaria que fueron creando, que ya es un monstruo electoral, operó al pie de la letra en el Funcionó. 2024. La oposición no. La oposición se sentó en el 2018 a analizar qué pasó, que si el fenómeno Andrés Manuel, que lo que sea, y al cuarto para la hora en el 24, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Avientan a Xochitl. Xochitl lo dijo en un podcast, en una entrevista que a mí me gustó. A ver, mi mensaje no pudo con los 60,000 siervos de la nación en nómina, que me lo han dicho también, tienen un sueldo mayor al de muchos profesionistas probablemente en el país, que fueron casa por casa entregando un cheque, tocando y dando Claro. un mensaje por parte del presidente, ¿no? Hablando de un tema de la autocrítica. Pero pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde estuvo Kamala Harris estos años? Los gobernadores, fortaleciendo la imagen de Trump, la misma Michelle Obama si iba a tomar o no una decisión, y están al cuarto para la hora viendo que si dejo a Biden, que si lo saco, que si lo... malabareando nuevamente Totalmente. con las mismas figuras políticas, que si nos vamos como al escenario
pues, de Norteamérica, pura figura cartonada. Ahí seguimos con Andrés Manuel, Dante Delgado, Donald Trump, Joe Biden. ¿Dónde están los perfiles nuevos? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Estaremos en el ocaso de la política estadounidense, mexicana. Ojalá de aquí salgan, como digo yo, de las cenizas resurjan nuevos liderazgos. Y bueno, ¿cómo cerramos, Marisa? Que nos gusta siempre con esta llamada a la acción, call to action. Y para mí México es seguir, y lo hemos dicho todo el tiempo, ya con un año de este podcast, seguir haciendo país, saber quiénes son nuestros representantes, aprendernos el nombre. Digo, aquí nada más otro paréntesis de la reforma judicial, escuchaba y me encantó decir, si a veces no sé ni quiénes son mis representantes, por quién fui a votar en la boleta, ¿cómo voy a saber quiénes son los jueces, magistrados, ministros? Entonces, bueno, eso queda para el siguiente capítulo, pero exigir a nuestros representantes y que no nos agarre el miedo, o sea, es decir, esto es el resultado de años y años y años que ciertos partidos o que la oposición no supo voltear a ver a un sector de la comunidad, y este es el resultado. Entonces no nos queda más que chambear, más que trabajar, levantar la cara y seguir. Y de Estados Unidos, pues mantenernos alertas, porque como dije, lo que pasa allá nos impacta aquí tremendamente. Y va a estar interesante ver lo que pasa allá, para también, a mí me está encantando de este proceso el ver el escenario un poco más, creo yo, alejada, o sea, no como jugadora, sino como espectadora, para ver qué puedo aprender. Por ejemplo, yo sí me quedo con la tarea de abrirme a nuevas voces, abrirme a nuevas opiniones, abrirme a intentar ver a este México que probablemente las encuestas lo decían y no las quisimos creer. Mismo tema en Estados Unidos, nos va a dar una oportunidad de estar viendo un panorama que sí nos va a repercutir, pero que no vamos a votar directamente. Entonces ya con eso creo yo que se nos descarga un poco el cuerpo para, así como vimos a Federer, yo sí estar viendo como especie de reality show lo que está pasando allá, para ver qué puedo sacar de conclusión de lo que está pasando acá. Y coincido contigo, estamos en un muy buen momento de empezarnos a grabar los nombres de los senadores. Está muy fácil, métete a ver quiénes fueron los senadores que quedaron electos en tu estado, porque ahora sí, no quiero espantar, pero los vamos a necesitar a partir del 1 de septiembre. Así es. Pues oigan, muchísimas gracias. Nos vemos en agosto con muchísimos temas que les vamos a ir compartiendo en las redes. Y bueno, pues esto es Cambiando la Narrativa. Yo cierro nada más porque es de las lecciones que a mí más me grabé de esta elección. Ganar no te da la verdad absoluta. Yo espero que los legisladores se comporten con criterio propio y que funjan como legisladores y no únicamente como, pues no sé si decir soldados o ya sabes, como sí, que les instruyen una decisión. Y perder no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar. Entonces, tanto para un lado como para el otro, autocrítica, capacidad de reflexión, ver qué se va a poner sobre la mesa. Y a mí me encuentras en redes como Marisa Informa. Valeria, ¿cómo te encontramos? V Guerra S. Muchas gracias por estar con nosotros en un capítulo más. Esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.